Continuamos nuestro estudio del álgebra matricial con la caracterización de las matrices invertibles. Este es un gran teorema que vemos ahora el comienzo del teorema. El comienzo del teorema ahora mismo nos propone 12 afirmaciones que son equivalentes, pero veremos a lo largo del curso que este teorema se puede extender hasta 24 o 25 afirmaciones equivalentes. La primera de ellas lo que nos dice es que una matriz A es invertible. Esto es equivalente a decir que la matriz A es equivalente por filas a la matriz identidad del mismo tamaño. También es equivalente a decir que la matriz A tiene n posiciones pivote. Es lo mismo que decir que el sistema de ecuaciones A por x igual a 0 solo tiene la solución trivial x igual a 0. Es lo mismo que decir que las columnas de A son linealmente independientes, o que la transformación A por X es inyectiva, o que el sistema de ecuaciones AX igual a B tiene al menos una solución para cada B en Rn. Lo mismo que decir que las columnas de A generan todo Rn, o que la transformación lineal A por X mapea todo Rn en todo Rn. O lo mismo que decir que existe una matriz C también cuadrada del mismo tamaño que A, de tal forma que C por A es la matriz identidad, o que existe una matriz D tal que A por D es también la identidad. O por último, decir que la transpuesta de A también es una matriz invertible. La demostración de este teorema sigue el siguiente esquema. Partiremos del hecho de que A es una matriz invertible. Con ello demostraremos que es lo mismo, que esto ya lo hemos hecho en algún ejercicio anterior, que si A es invertible, A transpuesta también es invertible. Con que A es invertible podremos demostrar el punto 10, el punto 11, con el punto 10 demostraremos el 4, el 4 es equivalente al 5, el 5 es equivalente al 6, etc. Todas las afirmaciones son equivalentes debido a estos dos lazos que cerramos aquí. De manera que para ir de cualquiera de las afirmaciones a cualquier otra de las afirmaciones siempre encontramos un camino. Por ejemplo, para ir de la 1 a la 2 encontramos el camino de la 1 a la 10, de la 10 a la 4, de la 4 a la 3, de la 3 a la 2. Para ir desde la 4 hasta la 7 podemos ir de la siguiente manera: de la 4 a la 3, de la 3 a la 2, de la 2 a la 1, de la 1 a la 11 y de la 11 a la 7. Con lo cual, cualquiera implica a cualquier otra de las afirmaciones. Algunas de las demostraciones las apuntaremos en este momento en clase, mientras que otras afirmaciones las haremos como ejercicios. Por ejemplo, vamos a demostrar que el punto 1 implica el punto 10. Vamos a recordar, el punto 1 es que la matriz A es invertible, el punto 10 que existe una matriz C tal que C por A es la matriz identidad. Pero esto es cierto y lo único que tenemos que hacer es que la matriz C sea la inversa de A. Y siempre sabemos que si A es invertible, por definición existe su inversa, con lo cual siempre existe esa matriz C. Por otra parte, podemos demostrar que 3 implica 2. Vamos a ver qué es 3, qué es 2. 3 es que tiene n posiciones pivote. Y 2, que A es equivalente por filas a la matriz identidad. Si la matriz A tiene n posiciones pivotes, entonces esas posiciones tienen que estar en la diagonal principal. Y si están en la diagonal principal, entonces su forma escalonada reducida debe ser la matriz identidad. El que 2 implica 1, vamos a ver, si A es equivalente por filas a la matriz identidad, entonces es invertible. Pero esto es lo que habíamos demostrado en el teorema 3.2. Que 1 implica 11, es decir, que si A es invertible, entonces existe una matriz D tal que A por D es igual a la identidad. Y de nuevo, basta con hacer que la D sea la inversa de la matriz A, como ponemos aquí.
Estas dos demostraciones las hacemos en ejercicios. Las demostraciones de que 7 es equivalente a 8 equivalente a 9 son los teoremas 3.2 y 8.2 del capítulo 2. Las afirmaciones de que 4 implica 5 implica 6, sí, solo si 5, sí, solo si 6, son los teoremas 3.2, 5.1, 8.1 del capítulo 2, que ya lo habíamos demostrado. Que el 1 implica el 12, también lo habíamos demostrado en el teorema 2.3, y que el 12 implica el 1, no lo habíamos demostrado, pero es el mismo teorema, lo único que tenemos que cambiar los papeles de A con A transpuesta. La potencia de este teorema es que conecta los sistemas de ecuaciones con la invertibilidad, con la independencia lineal y con la base de los subespacios vectoriales. Vemos como todos estos conceptos aparecen en un mismo teorema, siendo equivalentes entre ellos afirmaciones relativas a determinadas afirmaciones concretas. Como corolario de este teorema, podemos decir que si A es invertible, entonces el sistema de ecuaciones AX igual a B tiene una solución única para cada B. Si A y B son matrices cuadradas y A por B es la matriz de identidad, entonces A y B son invertibles y B es la inversa de A y A es la inversa de B. Cuidado que este teorema solo aplica a las matrices cuadradas. Entonces, de nuevo, si A por B es la identidad y las dos son cuadradas, entonces las dos son invertibles y una es la inversa de la otra. Vamos a ver ahora cuáles son las implicaciones que tienen este concepto de matriz invertible sobre las transformaciones lineales. Vamos a considerar transformaciones lineales de este estilo, en las que cogemos un vector de Rn y nos lo llevamos a Rn por medio de una matriz cuadrada, de forma que el vector x lo transformamos en A por x. Definimos la transformación inversa, o decimos que t es invertible, si y solo si existe otra transformación que va de Rn a Rn, tal que para cualquier vector tenemos que si yo cojo el vector, le aplico t y luego le aplico s, esta s está deshaciendo el efecto de t. Vuelvo a recuperar la x, el vector original. O al revés, si cojo la x, le aplico s y luego aplico la t, t deshace el efecto de s y volvemos a recuperar el vector original. Por ejemplo, supongamos que la transformación t es esta que tenemos aquí, la transformación s es esta que tenemos aquí, una es inversa de la otra y vamos a comprobarlo. Vamos a ver, yo cojo un vector x, le aplico t, cojo un vector x, le aplico t. Sobre este resultado vuelvo a aplicar s. El aplicar s es multiplicar por esta matriz, por lo tanto es multiplicar estas dos matrices. Pero el producto de estas dos matrices es la identidad, con lo cual vuelvo a recuperar el vector original. Y al revés. Cojo un vector x, le aplico s. Aquí tenemos la aplicación de s a un vector x. Ahora aplicamos t. Al aplicar t es simplemente multiplicar por esta otra matriz. Por lo tanto, pongo esta matriz por la izquierda. Pero el producto de estas dos matrices vuelve a ser la identidad, con lo cual vuelvo a recuperar el vector x original. Esta transformación no es invertible y el motivo es que si yo cojo dos puntos diferentes, el 1, 0 y el 1, 1, esta transformación lo único que hace es pone la segunda componente a 0 y se queda con la primera componente. Pues el punto 1, 0 y el punto 1, 1, los dos mapean sobre el 1, 0. Guardamos la primera componente y la segunda componente la ponemos a 0. Por lo tanto, tenemos dos puntos distintos que mapean sobre el mismo punto. No es invertible porque dado el punto de salida, el 1, 0, no puedo adivinar cuál era el vector a la entrada. No puedo invertir el efecto de t para recuperar el vector original. No puedo recuperar el 1, 0 o el 1, 1, puesto que hay varios puntos que mapean en el mismo. Como teorema, podemos sacar la siguiente conclusión. Si t es invertible, es sobreyectiva. Es decir, voy a los vectores a la salida tienen a lo sumo un
vector de entrada. Vamos a suponer que para cualquier vector b a la salida siempre podríamos, vamos a demostrar esto, dado cualquier b a la salida, yo podría, aplicando la transformación S, que es la inversa de t, podría recuperar cuál es el vector de entrada x. Y ahora, si yo quiero recuperar la b, lo único que tengo que hacer es aplicar de nuevo la transformación t para recuperar la b. Es decir, para cualquier vector b a la salida, o sea, en Rn, este vector b está en el conjunto imagen de la transformación t y por lo tanto t es sobreyectiva. T es invertible si y solo si A es invertible. Y si t es invertible, la única función que satisface la definición anterior es la que multiplica el vector de entrada por la inversa de la matriz A. Vamos a demostrarlo primero en este sentido. Si t es invertible, entonces es sobreyectiva, lo acabamos de demostrar en el teorema anterior, y entonces, si A es invertible, la conclusión de que t sea sobreyectiva es que A es invertible, pues por el teorema 5.1, este es el de la caracterización de las matrices invertibles, y utilizando los puntos 1 y 9 podemos recuperar o podemos deducir fácilmente que A tiene que ser invertible. La demostración a la inversa, si A es invertible, entonces yo puedo construir la transformación lineal. Cojo la x, multiplico por la inversa de A y lo que voy a demostrar ahora es que S es la inversa de t. Vamos a ver, debe de cumplir las dos condiciones para ser la inversa, que si yo cojo x, le aplico t y luego le aplico s, vuelvo a recuperar x. Vamos a verlo. Si yo cojo x y le aplico t, lo que tengo es ax. Si yo a ax le aplico s, lo que tendré será la inversa de a por ax. Utilizando la propiedad de la asociatividad del producto de matrices, pues esto será igual que a-1 por a y luego eso por x. Pero a-1 por a es la identidad, por lo tanto esto será x. Es decir, S está deshaciendo el efecto de t. Y al revés, t deshace el efecto de S. El razonamiento es análogo y volvemos a tener que efectivamente t deshace el efecto de x y recuperamos de S y recuperamos el vector original. Por lo tanto, si A es invertible, A-1 es su inversa, yo puedo invertir la transformación t que utiliza la A. Me falta por demostrar que es única. La S es una única función. Supongamos que hubiera dos inversas. Hay dos inversas, cada una utiliza una matriz diferente para invertir, una b sub 1 y una b sub 2, que son distintas entre sí. Vamos a coger un vector v cualquiera, de forma que v sea la imagen por t de un cierto vector x a la entrada. Puesto que t es invertible y por lo tanto es sobreyectiva, sabemos que existe a lo sumo al menos un x tal que este. Ahora bien, supongamos que yo aplico la inversa al vector v. Supongamos que yo aplico la inversa S2 al vector v. La inversa S1 lo que coge es el vector v, que es a por x, puesto que es la transformación por t de x, pues será a por x, y eso lo tengo que multiplicar por b sub 1. La S2 tengo que hacer lo mismo, pero con con la matriz B2. Por ser inversa, dado que S1 y S2 son inversas de t, ambas recuperarán la x. O lo puedo poner también, si llamo a x, lo llamo v, pues lo que estaría diciendo es que esto es B1 por v y este sería B2 por v. Como estos dos vectores son iguales, los dos son iguales a x, estos dos también son iguales, es decir, que b sub 1 por v y b sub 2 por v son iguales para todo v.
el hecho de que sean para todo V implica que B sub 1 y B sub 2 tienen que ser iguales. Pero esto es una contradicción con la suposición inicial de que B sub 1 y B sub 2 eran distintas. Por lo tanto, debe existir una única inversa. Introducimos ahora el concepto de mal condicionamiento. De forma muy informal, más adelante en el curso lo definiremos de forma más formal, pero de forma muy informal se dice que la matriz A está mal condicionada si es casi singular, si su determinante es casi cero. En la práctica, esto lo que nos implica es que si yo tengo un sistema de ecuaciones en el que utilizo la matriz A y la matriz A está mal condicionada, pequeñas variaciones de B me van a provocar grandes variaciones en X. Y esto es algo indeseable. Por tener un poco de ruido o por tener algo de errores en el vector B, a mí me gustaría que pues tenga un poquito de error en el vector X, pero no que el vector X ahora sea un valor completamente diferente a la solución que había encontrado con anterioridad. Para profundizar en estos conceptos, pues se recomienda realizar los siguientes ejercicios. Vamos a introducir ahora el uso de las matrices por bloque. Las matrices por bloque son matrices en las que definimos subbloques dentro de la matriz. Por ejemplo, esta es una matriz de tamaño 3×6. Esta matriz 3×6 la dividimos en 6 bloques. Este es un bloque, el bloque lo vamos a llamar A sub 1, 1. El A sub 1, 1 es un bloque de tamaño 2×3, el A sub 1, 2 es un bloque de tamaño 2×2, el A sub 1, 3 es de tamaño 2×1 y así sucesivamente iremos definiendo los sucesivos bloques. En MATLAB, para quedarnos con un subbloque, lo único que tenemos que dar son los índices, el rango de índices que cubre ese subbloque. Y aquí tenemos algún ejemplo. Para sumar matrices por bloques que se han particionado de la misma forma, lo que tenemos que hacer es sumar cada uno de los bloques como si fuera una matriz. Y para multiplicar por un escalar, pues cada uno de los bloques lo multiplicamos por ese escalar. Para multiplicar matrices por bloques, lo que tenemos que hacer es multiplicar los diferentes bloques como si fueran escalares, pero utilizando la multiplicación entre matrices. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que la matriz A yo la particiono de esta forma: un bloque de 2×3, 2×2, 1×3, 1×2. Y le pongo estos nombres. La matriz B la particiono en dos bloques, B sub 1 y B sub 2. Si yo quiero multiplicar ahora A por B, pues este es A, este es B, pues lo multiplico como si fueran escalares. Sería A sub 1, 1 por B sub 1 más A sub 1, 2 por B sub 2, lo que tenemos aquí, y en otra entrada diferente, A sub 2, 1 por B sub 1 más A sub 2, 2 por B sub 2. Sería esta otra entrada. La diferencia ahora estriba en que estas multiplicaciones las hago como matrices, es decir, tengo que multiplicar la matriz A sub 1, 1, que es una matriz 2×3, por B sub 1. B sub 1 es una matriz 3×2. 2×3 por 3×2 es un bloque de 2×2. A sub 1, 2, que es este bloque 2×2, lo tengo que multiplicar por B sub 2, que es este bloque de 2×2. Por lo tanto, volverá a ser un bloque de 2×2. Estoy sumando dos matrices de 2×2. El resultado de este producto y esta suma es este bloque de 2×2 que tenemos en la diapositiva. Y el resultado de la operación de abajo pues sería esta fila 1×2 de esta matriz. Para multiplicar esta descomposición por bloques ahora nos puede ayudar a entender la multiplicación entre matrices desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, supongamos que vamos a multiplicar dos matrices, una de tamaño m por n, la otra de tamaño n por p, y lo que nos dice este teorema es que A por B es la suma desde k igual a 1 hasta n, es decir, para todas las columnas de k y todas las filas de B, del producto columna de k por fila de B. Vamos a verlo. Esta sería columna de k, pues son estos elementos. Esta es la columna k de la matriz A por la fila B, por la fila k de B,
Estos son los elementos de la fila K de la matriz B. Si yo hago esta multiplicación, lo que tengo pues será A sub 1K por B sub K1, en otra entrada A sub 1K por B sub K2, etc. Ahora lo que tengo es una matriz de tamaño M por P. ¿Cómo corresponde? El producto de A por B tiene que ser M por P. Luego esto es una matriz ya del tamaño final que vamos a necesitar. Y lo que estoy haciendo en este teorema es sumar muchas matrices de este estilo. Vamos a ver. El término IJ de la matriz que acabamos de construir, pues será, si nos vamos aquí, será en general el término IJ que tenemos aquí, será el A sub IK por el B sub KJ. Ahora vamos a sumarlos todos y vamos a ver cuál es el elemento IJ. Pues como la suma de matrices, el elemento IJ de la suma de matrices es la suma de los elementos IJ de esas matrices, pues puedo meter el subíndice IJ, lo puedo meter dentro del sumatorio, lo tengo dentro del sumatorio, y ahora este elemento acabamos de comprobar que era A sub IK por B sub KJ. O sea que este sumatorio de aquí nos da este resultado. Pero esta es la definición de multiplicación de matrices. Si os vais ahora a la definición de cómo se multiplicaban dos matrices, el elemento IJ era precisamente este. Por lo tanto, el elemento IJ del producto A por B es lo mismo que el elemento IJ de esta suma que tenemos aquí. ¿Cómo se calcula la transpuesta de una matriz por bloques? Para definir la transpuesta, lo que tenemos que hacer es transponer la matriz de los bloques como si fueran escalares y luego transponer cada bloque. Por ejemplo, si yo tengo esta partición por bloques, lo primero que tengo que hacer es transponer la matriz como si fueran escalares, pues esta sería la primera fila pasa a ser la primera columna, la segunda fila pasa a ser la segunda columna, y ahora cada uno de los elementos tengo que transponerlo. Vamos a verlo con un ejemplo más concreto. Esta sería nuestra partición. Primero esta matriz va a ir aquí transpuesta, esta matriz va a ir aquí abajo transpuesta, esta irá aquí transpuesta y esta irá aquí transpuesta. Y esta sería la transpuesta de la matriz original. ¿Cómo se calcula la inversa de una matriz por bloques? Bueno, pues la fórmula depende de cada caso y hay que trabajar cada caso para ver cuál es la inversa de esa matriz. Dos casos muy comunes son los dos que se ponen a continuación. Primero es una matriz por bloques en el que solamente los bloques se disponen a lo largo de la diagonal principal, de forma que si tenemos una matriz n por n, pues este es un bloque de tamaño p por p, q por q, r por r, de forma que p más q más r es el número de filas o el número de columnas que tenemos en la matriz original. Ahora lo que queremos es multiplicar esta matriz por otra matriz por bloques, de forma que por bloques esta sea la matriz identidad de tamaño p, la matriz identidad de tamaño q, la matriz identidad de tamaño r. Si ahora hacemos el producto de estas dos matrices por bloques, este sería el resultado, y lo que necesitamos es que este bloque de aquí sea la identidad, este bloque de aquí sea 0, este bloque de aquí sea 0, etc. Esas son las condiciones que hemos expuesto aquí. Estas condiciones, pues si A sub 1, 1 por B sub 1, 1 es la matriz identidad, ya hemos visto por un teorema anterior que B sub 1, 1 es la inversa de la matriz A sub 1, 1. Si A sub 1, 2 por B sub 1, 2 es igual a 0, para toda matriz A, B sub 1, 2 debe de ser 0. Y aquí la clave está en que es para toda matriz A. Si fuera para alguna matriz, a lo mejor existiría alguna solución diferente de 0, tal que el producto de A por B es 0. Así iríamos revisando cada una de las condiciones y al final llegamos a la conclusión que solamente son diferentes de 0 B sub 1, 1, B sub 2, 2, B sub 3, 3, que son precisamente las inversas de cada uno de los bloques correspondientes. O sea que la inversa de una matriz por bloques diagonal es la inversa de cada uno de los bloques también colocados en diagonal. En este otro ejemplo es una matriz en la que tenemos un 0 en una de las posiciones y
la partición es tal que esta es de tamaño P, esta es de tamaño Q, y P más Q tiene que ser el número de filas. De nuevo, cogemos nuestra matriz, la multiplicamos por una matriz genérica que va a ser la inversa y la igualamos a la matriz identidad, también es expresada en forma de bloques. Esta será la identidad de tamaño P, la identidad de tamaño Q. Después de hacer el producto, pues este producto será A sub 1,1 por B sub 1,1 más A sub 1,2 por B sub 2,1. Esto es lo que tenemos aquí. Vamos a calcular este elemento, este sería 0 por B sub 1,1, que es 0, más A sub 2,2 por B sub 2,1, que es lo que tenemos en este punto. Y estos dos elementos se calculan de forma análoga. Ahora lo que necesitamos es que este elemento sea igual a la identidad, este elemento sea igual a 0, este elemento sea igual a 0 y este elemento sea igual a la identidad. Vamos a empezar por las dos, por la fila de abajo, que parece más sencilla. La primera ecuación es que A sub 2,2 por B sub 2,1 sea igual a 0, pues B sub 2,1 tiene que ser 0. La segunda ecuación es que A sub 2,2 por B sub 2,2 tiene que ser la identidad, pues B sub 2,2 tiene que ser la inversa de A sub 2,2. Luego nos cogemos el elemento superior izquierda es este de aquí, A sub 1,1 por B sub 1,1 más A sub 1,2 por B sub 2,1 tiene que ser la identidad. Pero ya sabemos que B sub 2,1 es 0, con lo cual este término desaparece, nos quedaría esto de aquí, y de aquí deducimos que B sub 1,1 tiene que ser la inversa de A sub 1,1. Por último, el elemento más a la derecha, este de aquí, nos dice que A sub 1,2 por B sub 1,2 más A sub 1,2 por B sub 2,2 tiene que ser 0. B sub 2,2 lo hemos calculado aquí arriba, era la inversa de A sub 2,2, por lo tanto lo convertimos en la inversa. Y ahora despejamos B sub 1,2 de esta ecuación, por lo tanto nos llevamos este término, nos lo llevamos a la derecha restando y multiplicamos por la izquierda por la matriz por la inversa de la matriz A sub 1,1, con lo cual tendremos este resultado. Finalmente lo que llegamos es que la inversa de la matriz por bloques original es esta. Este es A sub 1,1 inversa, A sub 2,2 inversa y este elemento es un tanto no intuitivo, pero es correcto. Este es el bloque que hace falta para construir la inversa. De esta forma ya hemos visto que las matrices por bloques, para invertirlas, tenemos que deducir para cada forma cuál es la inversa apropiada. Esto de las matrices por bloques tiene mucha importancia práctica porque, por ejemplo, en tomografía computerizada tenemos dos tipos de detectores. Los detectores se llaman de única fila, en los que hay un haz que atraviesa al paciente y se proyecta en una única fila de detectores, o que pueden tener varias filas. El problema de las varias filas es que se solapa información entre una fila, entre una medida y la siguiente. Si el de única fila lo vamos barriendo a lo largo del cuerpo, pues cada lectura es independiente de las anteriores. Sin embargo, si vamos barriendo el de múltiples filas de detectores, pues la medida que hagamos en un momento dado, desplazamos un poquito, volvemos a tener información que es redundante entre una medida y la siguiente. Gracias a estas medidas, invirtiendo el problema, la inversión del problema es resolver un sistema de ecuaciones, ese sistema de ecuaciones nos va a permitir averiguar cuál es la densidad de cada uno de los órganos que van atravesando al paciente. Este tipo de detectores pues da un sistema de ecuaciones cuya matriz del sistema es por bloques, con lo cual un problema que en principio es tridimensional se puede resolver de forma bidimensional y es muchísimo más rápido. Este otro esquema da un sistema de ecuaciones que es denso, no es por bloques, no se puede definir una partición por bloques, o por lo menos no de forma sencilla en la que haya bastantes ceros. Y la conclusión es que resolver el sistema es mucho más difícil. Por contra, esa redundancia que decíamos que teníamos, pues te ayuda a tener más robustez frente al ruido y mejor resolución. Lo que se propone
los ejercicios que se proponen para este apartado pues son los que se muestran en la diapositiva.